Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a abordar un tema que lamentablemente se ha vuelto muy relevante en nuestras vidas y que afecta a muchísimas personas conocidas y anónimas. Vamos a hablar de algo que resuena con una fuerza increíble y que es un grito de hartazgo, un llamado a la acción, un asterisco asterisco basta asterisco asterisco. Si les digo que la mismísima Demet Özdemir, esa actriz que tanto admiramos y que nos ha robado el corazón con su talento y su carisma, ha alzado la voz para decir pon fin a esto, se imaginarán de qué estamos hablando, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar este mensaje, a entender la profundidad de su significado y a reflexionar sobre cómo podemos, entre todos, poner fin a una lacra que nos acecha en el mundo digital y en la vida real, el acoso. Así que si esto les resuena, si han vivido algo similar, o simplemente quieren ser parte de un cambio positivo, les invito a quedarse conmigo, a que descubramos juntos qué significa este basta y cómo podemos hacerlo realidad. Y antes de sumergirnos de lleno, no olviden darle ese clic a ese botón rojo de suscribirse si aún no lo han hecho, y activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que compartimos aquí. Empecemos. Hoy la noticia que nos une es la poderosa declaración de Demet Özdemir. No se trata de un rumor, ni de una simple queja. Es un mensaje claro, contundente y que nace de una experiencia personal que lamentablemente muchas figuras públicas, y también personas anónimas, sufren a diario. El acoso en Internet, las campañas de desprestigio, los comentarios hirientes, las amenazas, las invasiones a la privacidad, todo esto forma parte de un universo oscuro que se ha amplificado con las redes sociales. Demet ha dicho basta, y no es solo un alivio escuchar a alguien tan visible hacerlo, sino que es una invitación a que todos nosotros también encontremos esa fuerza para alzar la voz. Piensen por un momento en la cantidad de información que consumimos a diario. Las redes sociales nos conectan, nos informan, nos entretienen, pero también, lamentablemente, se han convertido en un caldo de cultivo para actitudes negativas. El anonimato que a veces ofrecen estas plataformas, sumado a la falta de empatía y a la facilidad con la que se pueden difundir mensajes dañinos, ha creado un terreno fértil para el acoso. Y cuando hablamos de acoso, no solo nos referimos a insultos directos, sino también a la manipulación de la información, a la creación de perfiles falsos para difamar, a la difusión de rumores infundados e incluso a la incitación al odio. Todo esto tiene un impacto real y devastador en la salud mental de las personas. La declaración de Demet Özdemir es un faro de esperanza y valentía. Imaginen la fortaleza que se necesita para exponerse de esta manera, para decir públicamente que ya es suficiente. Ella, como muchas otras figuras públicas, está expuesta a un escrutinio constante. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada foto que comparte, puede ser objeto de crítica, pero hay una línea muy fina entre la crítica constructiva y el acoso destructivo. Y esa línea, lamentablemente, ha sido cruzada en innumerables ocasiones. ¿Qué significa realmente este basta? Significa un grito de cansancio, de indignación, pero sobre todo, de empoderamiento. Es decir, ya no voy a tolerar esto. Ya no voy a permitir que mi espacio sea invadido, que mi reputación sea mancillada, que mi paz interior sea perturbada por personas que actúan desde la cobardía y la maldad. Es un mensaje para quienes acosan, sus acciones tienen consecuencias. Y esas consecuencias ahora serán enfrentadas con firmeza. Pero este mensaje no es solo para Demet Özdemir o para las celebridades. Es para todos nosotros. Porque el acoso en todas sus formas nos afecta. Quizás no seamos figuras públicas, pero todos estamos expuestos a comentarios hirientes, a malentendidos, a la envidia disfrazada de crítica, y en ocasiones, a ataques directos en nuestras propias redes sociales o en entornos laborales o educativos. ¿Cómo llegamos a este punto? Es una pregunta compleja, pero podemos identificar algunos factores. La cultura del opinador experto en Internet, donde todo el mundo se siente con el derecho de juzgar y atacar sin conocer la realidad completa de una persona, es uno de ellos. La rapidez con la que la información falsa se propaga es otro. Y por supuesto, la falta de educación emocional y cívica, que nos enseña a respetar al otro, a empatizar, a ponernos en su lugar. El basta de Demet es también una invitación a la reflexión colectiva. ¿Qué tipo de comunidad digital queremos construir? ¿Una donde reine el respeto, la empatía y la solidaridad, o una donde el odio, la difamación y el anonimato cobarde sean la norma? Cada uno de nosotros tiene un papel en la construcción de esa comunidad.
Piensen en la cantidad de veces que al leer un comentario hiriente nos hemos sentido impotentes. Muchas veces la reacción automática es ignorarlo o responder con la misma moneda, lo cual raramente soluciona algo. Pero el mensaje de Demet nos impulsa a ir más allá. Nos anima a decir, hay formas de actuar. Hay recursos. Y sobre todo, hay fuerza en la unidad. ¿Qué acciones concretas podemos tomar cuando nos enfrentamos al acoso, o cuando somos testigos de él? Primero, la documentación. Si estás siendo acosado, guarda capturas de pantalla, guarda mensajes, guarda pruebas de lo que está sucediendo. Esto es fundamental si decides tomar acciones legales o denunciar la situación ante las plataformas. Segundo, bloquear y reportar. Las plataformas de redes sociales tienen mecanismos para denunciar contenido o perfiles que violan sus normas. Úsalos. Y si el acoso te está afectando emocionalmente, no dudes en buscar ayuda profesional. Un psicólogo o terapeuta puede brindarte las herramientas para manejar el impacto del acoso. Y no olvidemos el poder de la empatía. Cuando vemos que alguien está siendo atacado en línea, en lugar de unirnos a la masa crítica o mirar para otro lado, podemos dar un paso al frente. Un simple comentario de apoyo o una defensa pública puede marcar una gran diferencia para la persona que está sufriendo. Podemos ser esa voz de aliento que disipe la oscuridad. El mensaje de Demet Özdemir resuena con la fuerza de un ya no más. Es un llamado a la acción para las víctimas, para que no se sientan solas y para que sepan que tienen derecho a defenderse. Es un mensaje para los acosadores, para que sepan que sus acciones tienen un límite y que la sociedad está empezando a decir basta. Y es un mensaje para todos nosotros, para que seamos más conscientes, más empáticos y más activos en la construcción de un espacio digital más seguro y respetuoso. Imaginen un mundo donde las redes sociales sean un lugar de intercambio positivo, de aprendizaje, de conexión genuina. Donde la crítica sea constructiva, donde la diferencia sea celebrada, y donde la dignidad humana sea el valor supremo. Esa es la visión que inspira el Basta de Demet Özdemir. Y para llegar a ella, necesitamos el compromiso de todos. En ocasiones el acoso puede ser tan sutil que ni siquiera lo reconocemos como tal. Un comentario sarcástico que va demasiado lejos, una crítica velada que busca minar la confianza, la difusión de un chisme que puede destruir una reputación. Todos estos son tipos de acoso, y todos deben ser erradicados. Recordemos que detrás de cada perfil, de cada foto, de cada comentario, hay una persona real con sentimientos, con vulnerabilidades, con sueños. Tratar a los demás en línea con la misma amabilidad y respeto que esperaríamos en persona es el primer paso. La empatía digital no es una opción, es una necesidad. El hecho de que una figura tan influyente como Demet Özdemir se pronuncie de esta manera amplifica enormemente el mensaje. Su voz llega a millones de personas y con ella, su llamado a la acción. Es una invitación a que la conversación sobre el acoso y sobre cómo combatirlo pase de ser un tema tabú a una prioridad colectiva. A veces la presión social y el miedo a las represalias pueden paralizarnos. Nos da miedo hablar porque pensamos que nos atacarán más. Pero precisamente el silencio es lo que permite que el acoso prospere. La declaración de Demet rompe ese silencio. El pon fin a esto no es solo una frase. Es una declaración de intenciones, un compromiso personal y una demanda social. Es decir, que no vamos a permitir que la crueldad y la negatividad sigan campando a sus anchas. Para concluir, quiero reiterar la importancia del mensaje que Demet Özdemir nos ha transmitido. Su basta al acoso. Pon fin a esto, es un llamado poderoso a la acción. Nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crear un entorno digital más seguro y respetuoso. Hemos hablado de la naturaleza del acoso, de su impacto, y de las medidas que podemos tomar para combatirlo, desde la documentación y el bloqueo hasta la promoción de la empatía y el apoyo mutuo. Este mensaje es una chispa que puede encender un movimiento, un cambio de mentalidad que nos lleve a tratar a los demás con la dignidad que merecen, tanto en línea como fuera de ella. La valentía de Demet Özdemir al poner nombre a esta lacra es inspiradora. No se trata de victimismo, sino de reafirmar un derecho fundamental, el derecho a ser respetados, a vivir sin miedo a ser atacados o difamados. Su declaración nos empuja a reflexionar sobre el tipo de sociedad digital que estamos construyendo. Es un espacio donde se fomenta la libertad de expresión responsable,
o un campo de batalla donde las palabras se usan como armas? La respuesta reside en nuestras acciones individuales y colectivas. Es fundamental entender que el acoso no se limita a un insulto casual. Puede manifestarse como ciberdelincuencia, robo de identidad, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, o incluso la creación de narrativas falsas para dañar la imagen de una persona. Todas estas formas de agresión digital tienen consecuencias devastadoras en la vida de las víctimas, afectando su salud mental, su reputación profesional y sus relaciones personales. El impacto psicológico puede variar desde ansiedad y depresión hasta pensamientos suicidas, un espectador silencioso de la crueldad en línea. La normalización del acoso es un peligro latente. Cuando el odio y la desinformación se convierten en el pan de cada día en nuestras redes sociales, corremos el riesgo de desensibilizarnos, de ver estas agresiones como algo inevitable o parte de ser una figura pública. La declaración de Demet Özdemir es un recordatorio de que nada de esto es normal, ni debe ser aceptado. Es un llamado a desafiar esta normalización y a exigir un cambio de paradigma. Las plataformas digitales tienen una responsabilidad innegable en este contexto. Si bien es cierto que los usuarios deben ser conscientes de sus acciones, las redes sociales también deben fortalecer sus mecanismos de moderación, ser más ágiles en la eliminación de contenido ofensivo y ofrecer herramientas más efectivas para la denuncia y protección de sus usuarios. La lucha contra el acoso debe ser una estrategia integral que involucre a creadores de contenido, plataformas y a la comunidad de usuarios. Además de las acciones de bloqueo y reporte, es crucial fomentar la alfabetización digital y el pensamiento crítico. Educar a las nuevas generaciones sobre los riesgos del acoso en línea, sobre cómo identificar y denunciar comportamientos perjudiciales, y sobre la importancia de la huella digital, es una inversión a largo plazo en la construcción de un Internet más seguro. El respeto y la empatía no son solo valores para la vida real, deben ser pilares fundamentales de nuestra interacción en el mundo digital. La empatía, ese acto de ponerse en el lugar del otro, es una herramienta poderosa contra el acoso. Antes de publicar un comentario, antes de compartir un rumor, detengámonos un instante. ¿Cómo nos sentiríamos si fuéramos el objetivo de esas palabras? ¿Qué impacto real podrían tener en la vida de esa persona? Adoptar esta perspectiva nos ayudará a ser más conscientes y responsables con nuestras interacciones en línea. El mensaje de Demet Özdemir nos invita a ir más allá de la pasividad. No se trata solo de protegerse a uno mismo, sino también de ser un aliado para quienes están sufriendo acoso. Ser un testigo activo implica alzar la voz, ofrecer apoyo y denunciar las injusticias que presenciamos. Cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio positivo en el ecosistema digital. Recordemos que la libertad de expresión no ampara el discurso de odio ni la difamación. Existe una diferencia clara entre la crítica constructiva y el ataque personal. Es importante que aprendamos a expresarnos de manera respetuosa, incluso cuando no estemos de acuerdo con la opinión de alguien. La diversidad de pensamiento es enriquecedora, pero no debe ser excusa para la agresión. La campaña Basta, impulsada por Demet Özdemir, tiene el potencial de convertirse en un movimiento. Un movimiento que promueva la dignidad humana en el ámbito digital, que exija responsabilidad a los acosadores y a las plataformas, y que empodere a las víctimas para que no se sientan solas. Es un llamado a la unidad, a la solidaridad y a la acción colectiva. Para quienes han sido víctimas de acoso, quiero que sepan que no están solos. Sus sentimientos son válidos, su dolor es real, y tienen derecho a buscar justicia y a proteger su bienestar. El camino puede ser difícil, pero la fuerza que reside en la comunidad y en la búsqueda de apoyo puede marcar una diferencia significativa. En última instancia, el pon fin a esto es un anhelo compartido por una sociedad más justa y respetuosa. Un mundo donde la tecnología sirva para conectar, inspirar y construir, en lugar de para herir y destruir. La declaración de Demet Özdemir es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a esa visión. Espero de corazón que esta conversación les haya resultado útil e inspiradora. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Han vivido situaciones de acoso? ¿Cómo creen que podemos ser parte de la solución? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus experiencias y reflexiones. Su voz es importante. Y si les ha gustado este vídeo y creen que es un mensaje que merece ser escuchado, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal.
Juntos podemos amplificar este llamado a la empatía, al respeto y a poner fin al acoso. Gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.